Mi nombre es José Gabriel Castro Criollo, pertenezco al programa de Enfermería Superior de la Universidad de Caldas y este es el curso de Bioquímica. Hoy les voy a exponer dos temas principales que van a ser el catabolismo de los lípidos y la detoxidación mitocondrial de ácidos grasos. Entonces vamos a hablar primero del catabolismo de lípidos. En este catabolismo de lípido lo que vamos a querer obtener es la separación de ácidos de glicerol y ácidos grasos, que estos van a estar en una reserva muy importante o principal de los seres vivos, que va a ser los triacilglicéridos. Esto va a ser, como lo he dicho antes, el principal reservorio energético de los seres vivos. Entonces vamos a tener que este reservorio va a tener dos virtudes importantes. La primera va a ser que va a tener un alto, un alto nivel de energético o un alto valor energético, ya que por cada ácido graso vamos a tener un producto de 9.5 kilocalorías, que con respecto a la glucosa y a los aminoácidos va a ser casi el doble de lo que nos pueden producir. Entonces vamos a tener que también son apolares. ¿Qué quiere decir eso apolares? Que ellos no van a necesitar agua para su almacenamiento, ellos se pueden almacenar solos, por sí solos. Entonces vamos a tener que para la separación que anteriormente había dicho de glicerol y ácidos grasos, vamos a tener que se va a dar un proceso de hidrólisis, o sea, hidrólisis de triacilglicéridos. Entonces vamos a tener que los triglicéridos, por más acción de la hidrólisis, pero también va a haber una acción de una enzima muy importante que van a ser las lipasas. Estas lipasas van a tener un control hormonal, y este control hormonal se va a dar por los requerimientos celulares que vale la redundancia, que se requiera. Pero estas no van a actuar en un proceso de almacenamiento, y por eso es que se da eh, la obesidad. Entonces vamos a tener que tenemos el triacilglicérido o triacilglicerol más tres hidrógenos, más tres moléculas de agua, perdón, y esta, por acción de las lipasas, se van a dividir en tanto glicerol y en ácido graso. En este caso vamos a tener un ácido graso palmítico, que este va a ser un ácido graso insaturado. Entonces vamos a tener que esas tienen que pasar al torrente sanguíneo, y al pasar al torrente sanguíneo van a tener diferentes vías, tanto el glicerol como el ácido graso. Entonces el glicerol este va a ser obtenido, o este se va a unir a los hepatocitos. Entonces vamos a tener que este va a actuar en el hígado. Entonces vamos a tener que en los hepatocitos, o sea, en el hígado, esa se va a transformar en dihidroxiacetona fosfato. ¿Y cómo va a pasar eso? Entonces vamos a tener que el glicerol, por acción de una glicerol quinasa y ATP, que se va a convertir después en ADP, se va a convertir en glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato, por acción de una deshidrogenasa, que va a ser la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y también por requerimiento de NAD, que se va a convertir en NADH, este se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato, que esta va a ser la principal molécula del metabolismo energético, que en donde por requerimiento celular este va a ir directamente a la glucólisis o a la gluconeogénesis. En el caso del ácido graso, por esto, al no poder pasar por las membranas, estas se van a unir a la albúmina plasmática, que esta va a estar abundante en el torrente sanguíneo, y estas los van a llevar a los respectivos tejidos que lo requieran. Entonces, estos, para entrar para esos tejidos, lo van a hacer por acción de un transporte pasivo, eh, en correlación de un gradiente de concentraciones. Entonces ya después de que estén suministrados estos tejidos, se va a dar el proceso de beta-oxidación. Entonces aquí ya vamos a hablar de la beta-oxidación. En contexto de beta-oxidación, vamos a tener que la beta-oxidación es un proceso por el cual se van
o sea, se van a dar procesos oxidativos, se van a dar unos procesos oxidativos de ácidos grasos sucesivos, en el cual se van a dividir moléculas de acetil-CoA hasta que se dé completamente su oxidación. Entonces vamos a tener que la beta-oxidación la vamos a dividir en tres pasos importantes. Va a ser su activación, su transporte o su entrada a la membrana, perdón, a la membrana mitocondrial, ya que la activación se va a dar en el citosol y pues ya lo demás se requiere en la mitocondria, que va a ser la entrada a la membrana, y vamos a tener la betoxidación o hélice de Linen. Entonces vamos a tener que en la activación, como primer paso, que se va a dar en el citosol, vamos a tener que el ácido graso se va a unir a se le va a unir una coenzima, una molécula de coenzima A más una molécula de ATP. En esta va a haber una reacción catalítica por acción de una acetil sintetasa, acetil sintetasa, que en donde esta se va a dividir en acetil-CoA y va a tener más un AMP más un pirofosfato más un H2O. Y para que esta reacción siga hacia la derecha, tiene que actuar una pirofosfatasa, en donde esta va a dividir esos dos fosfatos del agua para que queden libres. Entonces, después de eso vamos a tener el segundo paso. Y en este segundo paso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la entrada a la membrana. En la entrada a la membrana, ya que como se decía antes, esa no puede entrar fácilmente a la membrana, vamos a tener que en la membrana externa van a haber unas enzimas de membrana que van a hacer, van a facilitar cambios para que ésta pueda introducirse. Entonces vamos a tener que en la membrana externa van a estar las vamos a tener, se me olvidó, la, la, sí, cartinina, la carnitina. Vamos a tener que está la carnitina. Entonces, la carnitina, esta va a ser la que va a estar específicamente como carnitina aciltransferasa 1, ya que van a haber dos en este proceso. Entonces vamos a tener que esta va a unir a la carnitina con el acil-CoA para que este se convierta en acilcarnitina y se libere el CoA para que este se devuelva al citosol y se dé de nuevo el proceso de activación, que se une al ácido graso con el CoA, y así se puede dar de nuevo todo el ciclo. Entonces va a entrar, ya después de haber pasado este acilcarnitina por por la membrana externa, vamos a tener que esta tiene que pasar por la membrana interna, y por esa membrana interna esta va a pasar por medio de un sistema de lanzaderas. Entonces este sistema de lanzaderas va a hacer que este acilcarnitina pase y se introduzca por acción de salida de una carnitina. ¿Y cómo se obtiene esa carnitina? Porque este acilcarnitina se va a unir a un CoA y aquí va a actuar la otra carnitina aciltransferasa 2, ya que le había dicho que van a actuar dos, y esta va a dividir el acil-CoA de la carnitina. Y entonces vamos a tener el acil-CoA, que era el que queríamos dentro de la mitocondrias, y la carnitina, que esta va a salir para que sea el sistema de lanzaderas, y esta carnitina va a dar a la membrana externa para que se dé de nuevo el proceso de unión al acil-CoA y se convierta a acilcarnitina, y este CoA suba de nuevo al citosol y se dé de nuevo este proceso, este ciclo. Entonces ahí ya culminaríamos el segundo paso, que es la entrada a membrana. Ahora vamos a tener el paso crucial, que va a ser la betoxidación. Entonces vamos a tener que en esta betoxidación vamos a dividirla en 4 pasos, o en 4 reacciones, mejor dicho. Entonces vamos a tener que estas reacciones
van a tener diferentes enzimas, y estas enzimas van a cambiar, diríamos más que todo en su nombre, ya que como tal la reacción siempre va a ser la misma para todos los ácidos grasos que lleguen a este punto. Pero lo que va a cambiar es el nombre, ya que pues pueden ser ácidos grasos de insaturados, en este caso que vamos a hablar del palmitoil CoA, saturados, pares o impares. Entonces vamos a tomar como ejemplo el palmitoil CoA, que este va a ser un ácido graso compuesto por 16 carbonos. Entonces estos 16 carbonos vamos a tener que entre el 2 y el 3 se van a denominar el alfa y el beta, el 2 el alfa, el 3 el beta. Entonces la reacción en donde se va a dar específicamente en el carbono beta, por eso es que se llama beta oxidación. Entonces vamos a tener que en esta primera reacción se va a dar, se va a hacer por una deshidrogenación. Entonces por esa deshidrogenación va a actuar una acil-CoA deshidrogenasa, que en donde esta sí va a ser en general para todos, aunque las demás vamos a generalizarlas como tal, pero pues esta como tal va a ser siempre así, acil-CoA deshidrogenasa. En esta va a tener un requerimiento de FAD que se va a convertir en FADH. Entonces, en esta reacción vamos a tener que después de esta deshidrogenación por la acil-CoA deshidrogenasa nos van a dar como reacción la trans 2 en la trans 2 enoacil-CoA, o en este caso podría ser la trans 2 palmitoil-CoA. ¿Vale? Entonces vamos a tener esta primera reacción. En la segunda reacción vamos a hablar de una hidratación, en donde va a entrar una molécula de agua, va a entrar una molécula de agua en donde esta se va a convertir en un grupo hidroxilo, en un alcohol, y anteriormente en la deshidrogenación que tuvimos en la reacción pasada se creó un doble enlace, o se formó un doble enlace. En esta segunda reacción se va a desvanecer, o se va a romper ese doble enlace, para que el alcohol se una al carbono. En este caso va a actuar una enzima que se va a llamar la enoacil-CoA hidratasa, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos la segunda reacción. En la tercera reacción vamos a tener otra deshidrogenación, pero en este caso no va a haber un requerimiento de FAD, sino que va a haber un requerimiento de NAD. Entonces vamos a tener que en esta va a actuar, anterior no dije la reacción, que va a ser una 3-hidroxiacil-CoA. Entonces vamos a tener que en esta actuar una deshidrogenasa. En este caso va a ser una 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que va a actuar en esta reacción, en esta deshidrogenación. Y entonces aquí ya vamos a empezar a crear un grupo cetona. Entonces vamos a tener una 3 cetoacil-CoA o cetoacil-coenzima A. Y por último vamos a tener una cuarta reacción, que va a ser una fragmentación, que en el cual aquí se va a utilizar una enzima muy importante que va a ser la tiolasa. En esta se va a unir un CoA para que se libere el grupo acetil-CoA y que el grupo acil. Entonces quedaría el acetil-CoA, que este se va a ir al ciclo de Krebs para que nos suministre que en este nos va a suministrar mucha energía, y vamos a tener que el acil-CoA va a quedar ya no de 16 carbonos, sino como ya se perdieron 2, vamos a tener 14 carbonos. En este caso, perdón, este ciclo se va a dividir ese ciclo se va a dar 7 veces. Este ciclo se va a dar 7 veces, pues esa ya se dio, entonces faltarían 6 veces. Entonces hasta aquí tendríamos como tal la terminación de la betoxidación, el proceso de betoxidación mitocondrial de ácidos grasos. Ahora podríamos hablar, vamos a hablar de algo que es muy importante, que es como el reconteo energético que hubo en todo este proceso. Entonces vamos a tener que, como primera instancia, en la activación utilizamos o requerimos 2 ATP para poder activar este proceso de betoxidación. Entonces toca tener en claro esas 2 ATP que se gastaron o que se utilizaron. Entonces vamos a tener que por cada acetil-CoA
en el ciclo de Krebs vamos a obtener 12 ATPs. Entonces en este caso vamos a tener 8 acetil-CoA, entonces tendríamos que multiplicarlo por 12. Entonces 8 por 12, 96 ATPs iríamos ahí contando. De ahí tenemos que ver del FADH. Entonces el FADH va a terminar con 2. Entonces por cada ciclo vamos a tener 2 FADH. Entonces tendríamos que multiplicar 7 por 2. En este caso serían 14 ATP que se obtienen en este caso. En el caso de los NADH, vamos a tener 3, ya que se requiere más que el FADH en el ciclo de Krebs. Entonces, por cada ciclo, ya sabemos son 7, entonces tendríamos 3 por cada ciclo. Entonces son 7 por 3, 21. En este caso tendríamos 131 en total. Pero no podemos dejar ese número ahí porque tenemos que restar los 2 que se utilizaron para la activación. Entonces como tal nos quedarían 129 ATP. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.